Y bueno, como les comentaba, vamos a comenzar con la sesión número 10, bueno, 13B, que en este caso corresponde a lo que es COVID-19, ¿no? Dengue, Zika y malaria. Bueno, en este caso vamos a comenzar con lo que es COVID-19. Ya, entonces, acá más que todo, a mí me gusta poder poner los puntos, bueno, separar primero por puntos. En este caso, me gusta ver primero lo que es la estructura, a veces epidemiología, ¿no? Dependiendo del tema. Un poco sobre fisiopatología, clínica, clasificación, también dependiendo de qué enfermedad infecciosa estemos viendo, diagnóstico y finalmente, pues, tratamiento, ¿no? Y a veces también un poco sobre prevención. Más que todo, así van a estar estructurados la mayoría de los temas, no más que todo para que se pueda ver de una forma más concisa. ¿Ya? Entonces, vamos a comenzar con COVID-19. Bueno, el COVID-19 vendría a ser una enfermedad infecciosa, ¿no? Que sobre todo va a afectar lo que es las vías respiratorias. Y bueno, como hemos visto a lo largo, pues, de estos últimos años, con la pandemia que nosotros mismos hemos podido estar presentes, ¿no? Y hemos podido ver los diferentes cambios que ha tenido esta enfermedad con las investigaciones, con los años. Entonces, con respecto a la estructura, pues en primer lugar mencionar, ¿no? Que el COVID-19 va a ser una enfermedad producida por un virus. En este caso estamos hablando del virus SARS-CoV-2. Este virus, el SARS-CoV-2, vendría a ser un virus ARN o RNA, que esa vendría a ser una de sus principales características. Entonces, es importante poder comprender esto, es poder estudiar lo que es el COVID-19, porque ha traído con él bastante morbio y mortalidad, ¿no? Como nosotros mismos hemos podido ver. Adicionalmente, aunque actualmente la gente ya no le toma tanta importancia, sí ha tenido bastante repercusión esta enfermedad. ¿Por qué? Porque vamos a ver que dentro de los órganos que afecta, bueno, el principal obviamente es lo que son las vías respiratorias, ¿no? Los pulmones, específicamente los alvéolos, también hay otros órganos que puede afectar, como por ejemplo el corazón. Por eso es que en los últimos años, en este último año, ¿no? Por ejemplo, ahora existe mayor evidencia de casos de pacientes que sufren un infarto de miocardio, pero son pacientes jóvenes, ¿no? Lo común, o lo que más se encuentra es en pacientes adultos mayores o adultos, pero últimamente se ha encontrado que ahora hay mayor número de casos en pacientes jóvenes, o sea, de 20, 25 años aproximadamente, ¿no? ¿Y esto por qué? Una de las tantas explicaciones es que puede ser debido al aumento del consumo de tabaco, de vapes o de bebidas energizantes. Y otra también explicación dicen que puede ser como una repercusión de una infección por COVID-19. Y ahí vamos a ver por qué podría estar relacionado. Entonces, bueno, volviendo a la estructura, ya vimos es un virus ARN por el SARS-CoV-2. Ahora, con respecto a la estructura del SARS-CoV-2, vamos a ver que van a existir distintas proteínas. Vamos a tener por un lado las proteínas estructurales y por otro lado las proteínas no estructurales. Las proteínas estructurales vendrían a ser esas proteínas que, como su mismo nombre lo dice, van a darle forma a la estructura del SARS-CoV-2. Y las proteínas no estructurales, que si bien no participan en la morfología del virus, sí van a estar involucradas al momento de la replicación. Y más que todo eso vendría a ser una diferencia. En este caso vamos a centrarnos más que todo en las proteínas estructurales. Por ejemplo, dentro de aquellas proteínas estructurales tenemos a la proteína N, que viene de nucleocápside, tenemos a la proteína M, ¿no? Que viene de membrana, y tenemos a la proteína E, que viene de envoltura. Finalmente tenemos otra proteína también estructural que, digámoslo así, es la más importante, que vendría a ser la proteína S y es una de las que ha sido más estudiada a lo largo de la pandemia. ¿No? La proteína S es muy importante
porque es esta proteína la que va a permitir la unión o el ingreso del virus al hospedero, ¿no? A la célula humana a través del receptor de la enzima convertidora angiotensina 2. Entonces, este proteína S, al unirse a su receptor, va a permitir que el virus ingrese hacia la célula humana. Por eso es de suma importancia que esté presente esta proteína para el ingreso del virus. Entonces, dentro de las proteínas estructurales, siempre traten de recordar la proteína S, proteína Spike, que es la llave básicamente para que ingrese el virus. Entonces, esto es de una forma general, ¿no? Entonces recuerden, pues básicamente eh, el COVID-19 es producido por un virus, SARS-CoV-2, tiene proteínas estructurales, dentro de las cuales resalta la proteína S, que es la que permite que el virus ingrese al organismo al unirse al receptor de angiotensina 2. Con respecto entonces a la fisiopatología, vamos a hablar primero cómo es que ingresa pues, el virus. Ya habíamos visto que era por la proteína S, como vemos aquí, ¿no? La proteína S. Pero la proteína S tiene dos dominios también. Tiene un dominio S2 y tiene un dominio S1. El dominio S1 es este de aquí y es el que se une directamente al receptor. Por eso vemos que como esta colita de aquí se está uniendo al receptor de la enzima convertidora de angiotensina 2, es ese dominio S1. Y el dominio S2 también forma parte de la proteína S, pero es esta parte de aquí que corresponde a la maquinaria de fusión. O sea que aquí se va a encontrar toda esa maquinaria que va a permitir la fusión del virus con la membrana del hospedero. Ambas partes, ambos dominios son importantes para el ingreso del virus. Entonces aquí vemos que el virus SARS-CoV-2 se une al receptor por el medio del dominio RBD, que corresponde al dominio S1, y luego de que se une el dominio S1 con el receptor, genera un cambio conformacional en S1 y este dominio va a comenzar a expresar sitios de corte. Ya como vemos aquí, se expresan sitios de corte. ¿Para qué? Para que venga una proteasa extracelular, específicamente la proteasa es serina transmembrana 2, que vendría a ser por sus siglas TMPRSS2, que va a venir esta proteasa y los sitios de corte que se han expuesto los va a cortar. ¿Ya? Esa va a ser básicamente su función. Es decir, va a haber una proteólisis de la proteína S. Luego de que se cortan los sitios de unión, se activa el dominio S2. Y como habíamos mencionado, el dominio S2 era el dominio que tenía la maquinaria de fusión. Entonces, al activarse, comienza a fusionarse la membrana del virus, del SARS-CoV-2, con la membrana del hospedero. Y de esta forma es como logra ingresar el virus hacia la célula que está infectando. Es decir, se logra interiorizar hacia la célula humana. ¿Ya? Entonces, eso es básicamente cómo es que el virus logra ingresar. Ya saben, por la proteína S, que tiene el dominio S1, se une a la enzima de convertidora de angiotensina 2 al receptor, genera un cambio conformacional en S1 que va a exhibir los sitios de corte para que venga una proteasa extracelular y genere una proteólisis, es decir, corta, y de esta manera logra la activación del dominio S2 que tiene la maquinaria de fusión y de esta manera se da la fusión de membrana y la entrada del virus. ¿Ya? Entonces, eso es como logra el virus poder ingresar. ¿Hasta ahí alguna duda? Ninguna. Continuamos. Entonces, ahora vamos a ver que el virus puede, digamos, infectar cualquier célula que exprese este receptor, o sea, el receptor de la enzima convertidora angiotensina 2. Entonces, sobre todo se va a encontrar en las vías respiratorias, pero también existen otras células que van a expresar este receptor. Por ejemplo, las células cardíacas pueden expresar este receptor y ya vamos a ver por qué es importante esto, ¿no?
O sea que la afectación no solo puede ser pulmonar, digamos, o de las vías respiratorias, sino que también puede haber una afectación cardiovascular, que obviamente es más raro, pero sí puede existir. Entonces, con respecto a las vías respiratorias, donde vamos a centrarnos un poco más, vamos a ver que la infección, como ya mencionamos, va a darse en cualquier célula que exprese el receptor. Pero, por ejemplo, en la cavidad nasofaringea, cuando ingresa el virus y comienza a dar una respuesta inflamatoria, en la cavidad nasofaringea no suele ser tan vigorosa esta respuesta. Por lo tanto, no suele generar una respuesta inmune tan pronunciada y por ende el proceso pasa como si fuera asintomático. Ya cuando llega a las vías aéreas mayores, por ejemplo, bronquios y bronquiolos, aquí ya comienza a haber una mayor inflamación, pero puede o no existir lo que es la presencia de hipoxia, es decir, que puede o no afectar lo que es el intercambio gaseoso. Eso es con las vías aéreas mayores. Pero ya cuando afecta lo que son los alvéolos, ahí ya comienza a haber dificultad para poder realizar el intercambio gaseoso, es decir, que lo afecta, y por lo tanto aquí ya sí puede haber presencia de hipoxia, y por ende puede producir lo que es una insuficiencia respiratoria. Por ejemplo, aquí tenemos en condiciones fisiológicas, no un alvéolo. Recordemos pues que el alvéolo es como si tuviera una forma de saco. Y dentro de lo que es el epitelio vamos a encontrar a los neumocitos tipo 1, que básicamente forman, su función vendría a ser de revestimiento, no estructural, y que van a servir como una barrera para evitar que ingresen ciertas células. Eso es con respecto a los neumocitos tipo 1. Los neumocitos tipo 2 son estas células más cuboidales, ¿no? Y que dentro de sus funciones está la de producir el surfactante pulmonar, que recordemos, esa sustancia vendría a ser una sustancia o un agente tensioactivo, es decir, que reduce la tensión superficial para evitar que el alveolo se colapse. Y también tenemos a los macrófagos alveolares que van a reconocer la entrada pues, de algún microorganismo que pueda existir. Entonces, en condiciones fisiológicas, en condiciones normales, esto va a estar sin ninguna alteración y por ende va a permitir el correcto intercambio gaseoso, es decir, que pase el oxígeno del alveolo hacia el capilar y que pase el CO2 del capilar hacia el alveolo, ¿no? Entonces, eso va a ser en condiciones fisiológicas. Pero ¿qué pasa en una condición fisiopatológica? Es decir, cuando ya hay una invasión del SARS-CoV-2. El SARS-CoV-2, una de las primeras células que comienza a afectar son a estas de aquí, que vendría a ser los neumocitos tipo 2. Entonces, como comienza a infectar a los neumocitos tipo 2, estos neumocitos tipo 2, uno, comienzan a producir como respuesta citoquinas proinflamatorias, principalmente interferón, y también disminuyen la síntesis de surfactante pulmonar. Entonces, como están liberando citoquinas proinflamatorias, estas citoquinas van a activar a lo que es el macrófago. El macrófago a su vez también va a comenzar a liberar citoquinas y va a llamar a los neutrófilos. Entonces, como ya se activan los neutrófilos, van a tratar de contener lo que es la infección y van a comenzar también a generar ya un proceso inflamatorio local. A su vez, algo característico del COVID-19 es que las células que comienzan a infectar comienzan a pasar por un proceso de muerte celular, pero se denomina como piroptosis. Es decir, que este proceso de muerte celular comienza a liberar masivamente citoquinas o mediadores inflamatorios. Entonces, estos mediadores comienzan a afectar también a lo que son los neumocitos tipo 1, que como habíamos mencionado, estos permitían una barrera, ¿no? Servían como barrera. Entonces, como comienza a haber una inflamación local, la comienza a haber mediadores inflamatorios, comienza a afectarse la integridad de estos neumocitos tipo 1 y por tanto ya no van a funcionar tan bien y van a dejar que ingrese ciertas células, ¿no? Y va a producir un exudado, ¿no? Dentro de lo que es el alveolo, que va a tener detritos celulares, va a tener fibrina, y esto va a generar, por ende, un engrosamiento, pues, de la membrana alveolo-capilar. Ya por eso es que vemos aquí como si estuviera lleno de líquido el alveolo, es porque hay un exudado presente. Y por eso es que aquí vemos que hay un ensanchamiento del intersticio.
¿Por qué? Porque como esté con exudado, hay un engrosamiento de la membrana alveolo-capilar. Y recordemos que la velocidad de difusión va a ser inversamente proporcional al grosor de la membrana. Es decir, que si aumenta el grosor de la membrana, entonces disminuye la velocidad de difusión. ¿Ya? Por lo tanto, en este caso, en este caso de una infección por COVID-19, va a haber una alteración de la ventilación y perfusión. Y esto va a condicionar que se altere el intercambio gaseoso, porque va a haber menor disminución de la velocidad de difusión. Entonces puede haber la presencia de hipoxia. Y por ende, esto puede producir una insuficiencia respiratoria de tipo 1 principalmente, ¿no? Entonces, eso es con respecto a la fisiopatología. Entonces, dos de los principales mecanismos es por una infección o una alteración directa de los alvéolos. Otro es por la tormenta de citoquinas, que también es importante a tomar en cuenta. Y otro mecanismo que también tiene el COVID-19 es uno de los que vamos a describir ahora. Por ejemplo, recordemos pues el sistema renina-angiotensina, ¿no? Muy a grosso modo. Este sistema básicamente ayuda a regular o a mantener regulada lo que es la presión arterial. Entonces, la renina, ¿se acuerdan de la renina? Es producida por los riñones, ¿no? Es la producida por los riñones cuando hay una disminución de la presión arterial. Entonces, la renina sale al torrente circulatorio y va a actuar sobre el angiotensinógeno, que este es producido por el hígado. Entonces la renina actúa sobre el angiotensinógeno y produce o da como resultado a la angiotensina 1. Esta angiotensina 1 cuando pasa por los pulmones, por acción de la enzima convertidora de angiotensina, se convierte en angiotensina 2. Y la angiotensina 2 es, dentro de sus funciones, es que es un potente vasoconstrictor, actúa sobre los receptores AT1, pero también produce una inflamación y también produce fibrosis. ¿A dónde? A nivel cardíaco, a nivel del miocardio. Es decir, que produce remodelación cardíaca o miocárdica, ¿ya? Entonces, eso es lo que va a producir el angiotensina 2. Claro, en condiciones fisiológicas esto es en cierto punto bueno, porque si está reduciendo la presión, esto te va a ayudar a aumentarla. ¿Y por qué? Porque va a haber otra enzima o otra sustancia que se va a contraponer, que vendría a ser la angiotensina 1,7, que va a ser convertida, o bueno, la ECA2, la enzima convertidora de angiotensina 2, convierte la angiotensina 2 en angiotensina 1,7. Y esta tiene los efectos opuestos a la angiotensina 2. Tiene vasodilatación, tiene antiinflamación, antifibrótico. ¿Ya? Por eso es que en condiciones fisiológicas los dos se van a contraponer y esto va a mantener la presión arterial adecuada. Pero ¿qué pasa? En el COVID-19 habíamos visto que los receptores de angiotensina 2 van a ser utilizados por el SARS-CoV-2. Entonces va a haber menor disposición de los receptores de angiotensina 2 para que pueda funcionar esta enzima. Por lo tanto, digamos que va a haber menor conversión de angiotensina 2 a angiotensina 1,7. Es decir, que se va a mantener constante la vasoconstricción, se va a mantener constante la inflamación y la fibrosis miocárdica. Y esto a la larga va a producir un daño a nivel cardiovascular. Por eso es que el COVID-19 también puede estar afectado o también puede afectar lo que es las células cardíacas, ¿no? Entonces, dentro de la fisiopatología, a modo de resumen, vamos a ver que el COVID-19 tiene una afectación directa, porque afecta a lo que es el alvéolo directamente, tiene una afectación también sistémica por la tormenta de citoquinas y tiene una afectación cardiovascular por alteración del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y eso es un poco sobre la fisiopatología de COVID-19, por si les llegan a preguntar. ¿Ya? ¿Hasta ahí alguna duda? De mi parte, todo bien. La mía igual. Mm, Listo. Entonces, por eso les comentaba que dicen que existe una asociación entre el aumento de infarto de miocardio en los jóvenes, ¿no?
porque el COVID-19, sobre todo en los casos severos, puede haber dejado una alteración, una remodelación cardiovascular, ¿no? Fibrosis o lo que hemos descrito, ¿no? Por eso es que se plantea esa asociación y que en cierto punto sí puede estar acertada, ¿no? Faltaría que existan más investigaciones para que se pueda llegar a una conclusión más certera, ¿no? Pero en teoría sí se podría ver que existe una relación, más que todo por la alteración del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Pero bueno, continuamos. Ahora vamos a hablar acerca de la clínica. Dentro de la clínica básicamente es parecida a lo que es una infección viral, ¿no? Tos, dolor de garganta, malestar general, fiebre, cefalea, congestión nasal, pero dependiendo pues de la variante que hayamos visto a lo largo de la pandemia, tenemos también otros síntomas asociados, por ejemplo, la anosmia, ¿no? Es decir, la incapacidad para poder sentir los olores. A veces durante la pandemia hubo una época donde decían la persona no puede oler COVID de frente, ¿no? Entonces era porque esa variante de repente estaba más asociada a este síntoma. O hubo otra época donde la gente ya no podía, no tenía gusto, ¿no? Salaba las comidas y decían, no, para mí está bien. Entonces tú decías, ah, ya es COVID, es otra variante, ¿no? Que vendría a ser la Geusia. Y finalmente tenemos la disney. Pero en general, COVID-19, los síntomas principales eran fiebre, ¿no? Fiebre a la cabeza, malestar general, disnea y más que todo eso, fiebre, disnea, malestar general y a veces congestión nasal. Entonces, durante la pandemia, esos síntomas eran los principales y eran los que se asociaba al COVID-19, ¿no? Ahora, con respecto a la clasificación, vamos a ver que esto van a clasificarse en caso asintomático, caso leve, caso moderado, caso grave y caso crítico. En el caso de caso asintomático, va a ser un paciente pues, que tiene una prueba de PCR o antígeno positiva, pero no tiene síntomas, sin síntomas. Por eso es que se denomina como asintomático. Un caso leve es un paciente también que es positivo, ¿no? En PCR o antígeno, pero este paciente sí es sintomático. Sintomático, sin embargo, tiene una saturación mayor a 95%. Saturación de oxígeno. ¿Ya? Entonces, esa es la característica del caso leve. Es un paciente que tiene una prueba positiva y es sintomático, pero estos síntomas deben ser síntomas leves, probablemente, ¿no? Fiebre, malestar general, más que todo. Un caso moderado es un paciente también que es positivo, es sintomático, pero estos síntomas ya digamos que son un poco mm, de, de tener más cuidado. Por ejemplo, una frecuencia respiratoria mayor a 22 quiere decir que ya puede estar presentando el paciente una disnea, digamos, a medianos esfuerzos, y la saturación de oxígeno también ya va a estar baja, va a estar menor de 94, ¿ya? Menor de 94. El caso grave es un paciente ya que tiene síntomas de neumonía, es un paciente que tiene una prueba positiva, pero ya tiene acá signos o síntomas de neumonía. ¿No? Por ejemplo, una dificultad respiratoria marcada, ¿no? Con una frecuencia respiratoria más de 30, y vamos a ver que tiene una saturación de oxígeno acá menor o igual 90%, ¿ya? 90%. Y caso crítico es un paciente ya con signos de shock. O sea, es un paciente que ya está de repente hipotenso o tiene alguna disfunción orgánica, ¿no? Signos de shock. Entonces, esa es la forma en que nosotros vamos a poder clasificar. Caso sintomático es un paciente que tiene un PCR o un antígeno positivo, pero no tiene síntomas. Un caso leve es un paciente que es sintomático, pero tiene síntomas leves. Tos, fiebre, ¿no? Y la saturación de oxígeno está normal, mayor o igual al 95%. Caso moderado es un paciente sintomático que ya
tiene una frecuencia respiratoria un poco ya alterada, mayor de 22, pero su saturación está a menos de 94. Entonces su saturación ya está baja, ¿no? El caso grave es un paciente con signos, síntomas de neumonía, una dificultad respiratoria más marcada, ¿no? Mayor a 30 y con una saturación de oxígeno ya menor o igual a 90, o sea que ya está una posible hipoxemia, ¿no? Es un paciente crítico, es un paciente con signos de shock. Hipotenso, es un paciente que está hospitalizado de repente, eh, no orina, ¿no? No orina, entonces ya puede estar sospechando que hay una disfunción de algún órgano, ¿no? Entonces, esa es más que todo la clasificación para que puedan tomarlo en cuenta. Con respecto al diagnóstico, vamos a ver que el diagnóstico se puede realizar dependiendo si es una fase aguda, si es una fase de convalecencia. Por ejemplo, en la fase aguda, lo que más se utiliza es la carga viral, que vendría a ser el PCR, y el antígeno. Entonces, tanto la carga viral como el antígeno se utiliza en la fase aguda, es decir, durante la primera semana aproximadamente. Pero una diferencia bastante importante a tomar en cuenta es que el PCR puede utilizarse en pacientes asintomáticos, mientras que el antígeno suele utilizarse en pacientes sintomáticos. Entonces es una diferencia bastante importante. Tanto el PCR entonces como el antígeno se utilizan en lo que es la fase aguda, es decir, la primera semana, pero el PCR suele utilizarse en asintomáticos o suele ser útil en asintomáticos, mientras que el antígeno suele ser más útil en sintomáticos. ¿No? Entonces acá dice el test de PCR es apropiado para la fase aguda de la enfermedad. Sobre todo el PCR es el que más se utiliza. Ya a partir de o luego de las 2 semanas comienzan a aparecer lo que son los anticuerpos, ¿no? Por ejemplo, acá vemos que a partir de la segunda semana ya comienza a elevarse lo que es la IgM, pero luego ya desciende, ¿no? A diferencia de la IgG que se eleva después de la IgM, pero se mantiene más en el tiempo. Pero tanto la IgM como la IgG ya se utilizan más que todo en una fase de convalecencia, como dice aquí, o en una infección asintomática. Entonces, básicamente es eso, ¿no? PCR antígeno fase aguda, IgM, IgG en una fase de convalecencia. Entonces, también existen otras pruebas complementarias, exámenes auxiliares, que sobre todo lo que se utiliza es la tomografía, ¿no? En este caso, más que todo para mostrar un signo característico o un hallazgo radiológico característico en el COVID-19 que se ha visto, es este de aquí, que vendría a ser las opacidades bilaterales en vidrio esmerilado. ¿Ya? Eso suele preguntar también. Entonces, este hallazgo, si bien no es patognomónico del COVID-19, sí es un hallazgo bastante frecuente que se ha ido observando, ¿no? Durante la pandemia, ¿no? Por eso se menciona también que el COVID-19 pues, puede presentar ese tipo de patrón. Pero en sí no es algo patognomónico. Quiere decir que si tiene vidrio esmerilado, no quiere decir que automáticamente es COVID-19, solo que es un hallazgo bastante frecuente. Pero es bastante importante también que lo puedan tener en cuenta. Finalmente, vamos a hablar acerca del tratamiento, ¿no? Entonces, un paciente con COVID-19 positivo, confirmado sospechoso, vamos a ver primero lo que es la saturación de oxígeno, ¿ya? La saturación de oxígeno. Antes no se utilizaba tanto de la saturación, si se dan cuenta. Recién con la pandemia ya se le tomó un poco más de importancia a la saturación, hasta el punto de considerarlo ya un nuevo signo vital, ¿no?
Y hasta ahora ya se sigue utilizando lo que es la saturación. Entonces, lo primero que debes hacer en un paciente con COVID-19 es ver si es un signo de alarma, o sea, si tiene signos de alarma, quiere decir si su saturación está bien o está mal. Entonces, le vas a tomar la saturación de oxígeno. Si es mayor o igual a 95%, entonces puede ser puedes darle un tratamiento ambulatorio, ¿ya? Ambulatorio. Y en el caso, pues, de la pandemia, era un monitoreo telefónico y vigilancia estrecha, ¿no? Pero si es un paciente que tiene una saturación de oxígeno menor del 95%, ahí tienes dos opciones: hospitalizarlo en el centro de salud o en el establecimiento de salud, o en caso, eso es en pandemia, ¿no? Cuando había sobresaturación de los servicios de salud, aquí se podía valorar si el paciente cumplía con los requisitos para poder internarlo en lo que es unos centros, ¿no? Como era la Villa Panamericana, si recuerdan, ¿no? Entonces, ahí tú podías distinguir a dónde enviarlo. Si el paciente estaba desaturando, pero tenía una saturación entre 91 y 94 y no tenía signos de gravedad, ahí tú podías enviar al paciente a la Vía Panamericana. Pero si el paciente ya tenía menos de 91, ahí ya podías considerar una hospitalización. Entonces, eso era un algoritmo que se podía utilizar durante la pandemia, ¿no? Ahora ya no existe pues la vía panamericana, así que más que todo si te satura mucho, ya es un signo de alarma y por lo tanto tienes que hospitalizarlo. También existe lo que es el score de Cole, que es este que se muestra aquí, que es más que todo para ver si hospitalizar o no al paciente, es decir, ayuda a tomar la decisión si hospitalizar al paciente o no hospitalizarlo. Para eso se toma en cuenta lo que es la comorbilidad, la edad, los linfocitos y el LDH. Entonces, dependiendo si es que tiene alguno de estos factores, se va sumando el puntaje, como vemos aquí. Y básicamente, básicamente tenemos esto de aquí. Si tiene de 4 a 6 puntos, no se considera de alto riesgo y por lo tanto puede ser un tratamiento ambulatorio. Pero si el paciente tiene 7 a 10 puntos, entonces ahí se considera como un riesgo alto y por lo tanto ahí sí se debe considerar la hospitalización. Entonces, básicamente para eso nos sirve el Scol de Col, para poder ver si al paciente lo hospitalizamos o no. Entonces, resumiendo, pues el tratamiento, acá tenemos el tratamiento ambulatorio, va a ser para un paciente que no tiene signos de alarma o signos de gravedad, sin signos de gravedad, y es un paciente pues que tiene una saturación de oxígeno mayor o igual al 95%. Entonces, si tienes un paciente que tiene fiebre, tiene tos, malestar general y tiene una saturación de mayor o igual a 95% y tiene una prueba de COVID positiva, entonces ya puedes darle un tratamiento ambulatorio. ¿Cuál va a ser el tratamiento? Más que todo el tratamiento va a ser sintomático, ¿no? Eh, si es que tiene fiebre, pues le vas a dar un antipirético y tiene dolor de garganta, ¿no? Antiinflamatorio y también líquidos, ¿no? Entonces, como es una infección viral, entonces vas a darle tratamientos sintomáticos. Pero ¿qué pasa si tienes un paciente que tiene una tisnia marcada, ¿no? Tiene, por ejemplo, una frecuencia respiratoria mayor de 25, por ejemplo, y tiene una saturación de oxígeno menor o igual de 94. Entonces, puedes ya pensar que ese paciente puede estar haciendo una neumonía de repente, una neumonía viral por COVID-19. Entonces, ahí lo vas a comenzar a hospitalizar, ¿no? Ahí lo hospitalizas y le vas a dar, pues, como está desaturando, probablemente esté teniendo lo que es una insuficiencia respiratoria. Entonces, le vas a dar oxígeno. Primero vas a comenzar con bajo flujo para mantener una saturación entre 93 y 96, ¿no? Y si no mejora con bajo flujo, ya pasas a alto flujo, ¿no? Alto flujo. Entonces, oxígeno es importante
para poder compensar la saturación, ¿no? Algo que también se le puede dar es corticoides, ¿no? Los corticoides había sido bastante controversial en el caso de COVID-19 durante la pandemia y se llegó a la conclusión de que en casos ambulatorios, ahí sí pues no tiene sentido darle corticoides, ¿no? Pero en caso de un paciente hospitalizado por toda la fisiopatología que habíamos visto, de la tormenta de citoquinas, de toda la inflamación que existía a nivel del alveolo, sí se podía utilizar lo que es los corticoides, ¿no? Para poder ayudar a disminuir lo que es la inflamación sistémica, ¿no? Y por otro lado, también se le debe realizar lo que es la tromboprofilaxis. Y antibióticos también se le podría dar siempre y cuando se sospeche de que existe una infección concomitante, ¿no? Una infección bacteriana. Entonces, eso es más que todo los criterios que deben tomar en cuenta, ¿no? Para el tratamiento del COVID-19. Como ya mencionamos, si es un paciente sin signos de gravedad, con una buena saturación, entonces puedes darle un tratamiento ambulatorio. El tratamiento va a ser sintomático y con vigilancia, ¿no? Ver signos de alarma, sobre todo la saturación. Entonces, si es un paciente que está saturando bien, pero lo mandas a ambulatorio, o sea, lo mandas a su casa y ves que comienza a desaturar, o sea, él regresa porque está desaturando, ahí sí lo hospitalizas, ¿no? Pero si es un paciente que tiene una disnea ya marcada, tiene una frecuencia respiratoria aumentada, ¿no? Tiene una saturación de oxígeno menor o igual a 94, ahí ya decides hospitalizarlo. Como está desaturando, probablemente requiera lo que es requiera lo que es oxígeno. Comienzas con bajo flujo. Si no mejora, puedes pasar a lo que es una máscara. Y si no mejora, aún así, ya puedes pasar a un dispositivo de alto flujo. También puedes utilizar lo que son corticoides, una tromboprofilaxis con enoxaparina y antibióticos si es que sospechas de una infección concomitante, ¿no? Entonces, básicamente esos son los tratamientos de COVID. No sé si tienes alguna duda. No, claro. Bueno, entonces eso es sobre todo un poco del resumen, ¿no? de COVID-19. Ya saben, es producido por un virus, el SARS-CoV-2, un virus ARN. Ya hemos visto un poco sobre su fisiopatología. Resumiendo la fisiopatología, tiene tres mecanismos, ¿no? Una afectación directa a nivel alveolar, una afectación por la tormenta de citoquinas, que va a producir una inflamación sistémica, y también una afectación cardiovascular por alteración del sistema de renina-angiotensina-aldosterona. Básicamente, para tú decidir si es un paciente con signos, sin signos de alarma, es la saturación de oxígeno, ¿ya? Si tiene buena saturación, tratamiento ambulatorio. Si tiene mala saturación, hospitalizar. Diagnóstico, si es una fase aguda, PCR o antígeno. Si tiene más de 2 semanas, anticuerpos, IgM, IgG. Hallazgo o patrón característico, vidrio esmerilado. Y ya. Ahora vamos a pasar a dengue. Un momento, voy a compartir. Listo. Entonces, ahora vamos a hablar acerca de dengue. Con respecto al dengue, este también va a ser un virus, ¿no? En este caso va a ser un arbovirus que pertenece a la familia Flaviviridae. Algo característico del dengue es que va a ser un virus que va a ser transmitido por
artrópodos. En este caso va a ser transmitido por un mosquito. ¿Qué vendría a ser, pues, el Aedes aegypti, ¿no? Entonces, este mosquito va a transmitir este virus y es el que va a producir todos los hallazgos clínicos, ¿no? La sintomatología que vamos a ir viendo a lo largo de la presentación. Entonces, dengue es un virus transmitido por el Aedes aegypti. Con respecto al dengue, vamos a ver que existen ciertos serotipos. Serotipos, en general, existen 4 serotipos: el DEM1, el 2, el 3 y el 4. ¿Ya? Los más comunes en el Perú son el 1, 2 y 3. Con respecto al dengue, al igual como habíamos visto en lo que es el COVID-19, este también va a tener proteínas estructurales y proteínas no estructurales. El dengue va a tener 3 proteínas estructurales y 7 proteínas no estructurales. Dentro de las proteínas estructurales tenemos a la proteína C, tenemos a la proteína M y a la proteína E, ¿no? C de cápside, M de membrana y E de envoltura. Y por otro lado tenemos también a las proteínas no estructurales, que vendrían a ser 7. Vendría a ser la proteína NS1, NS2A, NS2B, NS3A, NS3B, NS4 y NS5. ¿Ya? Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, esas son las proteínas no estructurales que vamos a encontrar. La más importante, por así decirlo, vendría a ser la proteína NS1, porque esta va a estar bien involucrada en lo que es la fisiopatología y también va a estar involucrada en lo que es el diagnóstico. Y dentro de las proteínas estructurales, una de las más importantes es la proteína E de envoltura, ya que esta establece lo que es el serotipo y también va a estar involucrada al momento de que ingrese el virus al organismo. ¿Ya? Pero deben tomar en cuenta que existen tanto proteínas estructurales como proteínas no estructurales. Con respecto a la epidemiología, vamos a ver que, bueno, este gráfico creo que es hasta la semana epidemiológica número 11, 12, no recuerdo exactamente cuál era, pero es hasta una de esas semanas. Y vemos que hasta ese momento existían bastantes número de casos, ¿no? Si nos damos cuenta. 341 de dengue grave, 11.000 y tanto con signos de alarma y más de 10.000 sin signos de alarma. Entonces vamos a ver que los números de casos sí eran bastantes, ¿no? ¿Cuáles son los más comunes? El hallazgo, los casos más comunes eran dengue sin signo de alarma. Dentro de los departamentos que tenían el mayor número de casos, tenemos La Libertad, tenemos Lima, Ica y Piura. Esos eran los departamentos que tenían o acumulaban el mayor número de casos. Con respecto al mecanismo de transmisión, vamos a ver que, bueno, como ya habíamos mencionado, este virus se va a transmitir por la picadura del mosquito Aedes aegypti, específicamente la hembra del Aedes aegypti, que sabemos, pues este mosquito va a ser hematófago, entonces cuando quiere alimentarse de la sangre del ser humano, va a picarlo y se va a infectar, ¿no? En este caso tenemos un Aedes aegypti sano, que va a picar a una persona con dengue y se va a infectar. Este Aedes aegypti infectado va a picar a una persona sana y la persona se va a contagiar, ¿no? Se va a infectar con el dengue. Entonces, ese es básicamente el mecanismo de transmisión que existe en el dengue, ¿no? Es por el Aedes aegypti. Con respecto a la fisiopatología, no vamos a ver que la unión que se va a dar por el virus es a través de la proteína M,
perdón, la proteína E. Como les había comentado, la proteína E se va a unir a un receptor que vendría a ser el receptor LAMR1 o el ICAM3, ¿no? Se va a unir la proteína E, igual como ocurría, ¿no? En el COVID-19, va a unirse, va a comenzar a fusionar sus membranas y se va a interiorizar este virus. Dentro de la célula que ha infectado, va a comenzar a traducir sus poliproteínas, va a haber una replicación del genoma, va a haber un ensamblaje, maduración y finalmente liberación. Entonces, esa es básicamente la fisiopatología, ¿no? Se une a través de la proteína E, ingresa, hay una replicación viral, hay un ensamblaje, maduración y finalmente se libera para que pueda infectar a otras células. Entonces, ese es el ciclo viral intracelular de este virus, el dengue. Con respecto, pues, a la clínica, vamos a ver que el periodo de incubación del dengue es de alrededor de 3 a 14 días. ¿Ya? Y vamos a ver que en el dengue se van a describir tres fases: una fase febril, una fase crítica y un periodo de convalecencia. La fase febril dura alrededor de 3 a 7 días y la fase crítica dura alrededor de 24 a 48 horas. Y el periodo de convalecencia es luego de la fase crítica, ¿no? Entonces es importante de poder determinar en qué fase se encuentra para poder también ver cuál va a ser el manejo, ¿ya? Pero recuerden los tiempos, ¿no? Sobre todo pregunten lo que es el periodo de incubación, que es de 3 a 14 días, la fase febril de 3 a 7 días y la fase crítica de 24 a 48 horas. Con respecto a la clasificación, vamos a ver que se puede dividir de tres formas: en dengue con signos de alarma, dengue sin signos de alarma y dengue grave. ¿De qué va a depender esto? Va a depender de las características clínicas que vamos a ver en cada paciente, ¿no? Por ejemplo, en un paciente que no tiene signos de alarma, ¿qué podemos encontrar? Vamos a ver que es un paciente que tiene fiebre, que tiene un paciente que tiene artralgias, es un paciente que puede tener mialgias también. Sobre todo las artralgias van a ser características. Las artralgias, por eso es que al dengue también se le conocía como fiebre rompehueso en el pasado, por su característica clínica que vendrían a ser las artralgias. También las mialgias, y puede existir o no cefalea, cansancio, dolor retroocular, etcétera, etcétera. Pero principalmente fiebre y artralgias son los signos o los síntomas principales, ¿ya? Fiebre y artralgias. En un caso de un paciente con signos de alarma, si se presentase ese caso, va a ser un paciente con un dolor abdominal persistente, dolor abdominal persistente, va a ser un paciente que puede tener vómitos, puede ser un paciente con sangrado, sangrado de mucosas, va a haber ya acá acumulación de líquidos, por ejemplo, ascitis o una efusión pleural. Puede ser un paciente que comienza a estar letárgico y acá ya existe alteración del laboratorio, ¿no? Lo característico del dengue es que va a haber un aumento del hematocrito y dos, va a haber una disminución de las plaquetas. ¿Por qué aumenta el hematocrito? Porque algo característico del dengue es que va a haber una acumulación de líquidos, es decir, que va a haber una extravasación de líquidos a terceros espacios. Entonces, si disminuyes la cantidad de líquido que va a haber en el intravascular, va a comenzar a aumentar lo que es el hematocrito, porque el volumen está disminuyendo. Y de esta manera es por eso que aumenta el hematocrito. ¿Y por qué disminuyen las plaquetas? Dentro de las
explicaciones de por qué disminuyen las plaquetas es por lo siguiente. Y bueno, también para la extravasación la extravasación de los terceros espacios. Se dice que la proteína NS1 va a tener una reacción cruzada con lo que son las células endoteliales y también con las plaquetas. ¿Qué quiere decir? Es decir, que se van a producir anticuerpos para la proteína para el antígeno NS1, y sin embargo en las células endoteliales y las plaquetas se pueden producir antígenos parecidos al NS1. Entonces el sistema inmune va a comenzar a atacar a las células endoteliales y a las plaquetas pensando que es el dengue, porque van a expresar antígenos similares al NS1. Y esto se le va a denominar como reacción cruzada o también denominado como mimetismo molecular. Entonces, se comienza a afectar las células endoteliales, sobre todo las uniones interendoteliales o intracelulares, y como va a haber una afectación de las uniones, ahí va a haber una fuga capilar y va a comenzar a haber extravasación a terceros espacios. Entonces ya saben por qué hay una acumulación de líquidos en el caso del dengue, por una reacción cruzada con el antígeno NS1. Y las plaquetas igual, las plaquetas van a expresar antígenos muy parecidos a lo que es el antígeno NS1, entonces las células del sistema inmune, los anticuerpos, van a comenzar a eliminar a las plaquetas. Por eso hay una disminución de las plaquetas, ¿ya? Y también se dice que el antígeno NS1 se puede unir a la protrombina, y esto va a disminuir la activación y esto va a alterar la hemostasia. Entonces todo eso puede hacer el dengue. Entonces ya saben por qué existe acumulación de terceros espacios, ya saben por qué puede haber alteración de la hemostasia y ya saben por qué hay una plaquetopenia. ¿Ya? Entonces eso es importante tomar en cuenta. Y finalmente, dengue con signo, perdón, dengue grave es un paciente que ya está, digamos, entrando en shock. Aquí va a haber un escape intenso de los fluidos, ¿no? Acá ya se puede producir lo que es, por ejemplo, un sangrado mucho más grave, llegando a lo que es ya una hemorragia grave, y acá hay un daño grave de órganos. Entonces, esa va a ser básicamente la diferencia. Dengue con signos de alarma, dengue sin signos de alarma y dengue grave. ¿Hasta ahí alguna pregunta, alguna duda? No. Entonces no se olviden eso, ¿no? Básicamente, eso les pueden poner en su caso clínico y que he visto que también lo preguntan bastante en E-Salud, ¿no? Y te ponen un caso clínico y te piden determinar si es dengue con signos de alarma, dengue sin signos de alarma o dengue grave. Entonces, para eso tomen en cuenta lo que hemos visto. Para el diagnóstico, este puede ser directo, es decir, durante la primera semana, que vendría a ser pues la fase febril. Eh, ¿Qué vamos a poder utilizar? Vamos a poder utilizar lo que es el PCR y el antígeno NS1. Entonces, tanto PCR como antígeno NS1 son útiles durante el periodo febril, sobre todo el NS1. Y en el caso del indirecto, vamos a ver que no se utiliza tanto porque puede haber una reacción cruzada con lo que son los otros virus transmitidos por el Aedes aegypti, que vendría a ser el Zika principalmente. Entonces no se utiliza tanto, más se utiliza lo que es el antígeno NS1 y el PCR, pero cuando ya pasa las 2 semanas, es decir, en una fase afebril, ahí se puede utilizar lo que son los anticuerpos, ¿no? IgM principalmente y también IgG. Entonces, eso es básicamente lo que se puede utilizar. Si es directo, PCR o antígeno NS1 durante la primera semana, periodo febril. Y si es indirecto, en el periodo fase afebril, y acá se utiliza anticuerpos, IgM e IgG.
Para el tratamiento, básicamente es un algoritmo que aquí tenemos. Si tienes un paciente sospechoso de dengue, ¿qué es lo que tienes que preguntar? Uno, ¿en qué fase está? Si está en una fase febril, si está en la fase crítica o fase de convalecencia. Luego, otra pregunta que debes hacer, ¿tiene signos de alarma? ¿Cómo está el estado hemodinámico y de hidratación? ¿Está en shock? ¿Tiene alguna enfermedad asociada o requiere hospitalización? Entonces vamos acá a clasificar de acuerdo a la gravedad. Si es un paciente que solo tiene artralgia, si tiene fiebre, entonces es un dengue sin signos de alarma. ¿Qué puedes hacer? Puedes tomar dos caminos. Uno, o lo mandas a tu casa, sea un tratamiento ambulatorio, o puedes, si es que el establecimiento te lo permite y tienes un área de remisión o una unidad de dengue, puedes enviarlo ahí, ¿no? Para poder ir observando y ver la aparición o no de signos de alarma. Ya sobre todo en pacientes que tienen alguna afección asociada, ¿no? Entonces el tratamiento acá va a ser con una rehidratación o hidratación oral. ¿Y qué va a estar contraindicado? Va a estar contraindicado los AINES y la aspirina. AINES y aspirina principalmente. Luego, dengue con signos de alarma es un paciente que tiene vómitos, tiene náuseas, de repente tiene sangrado, ¿no? Entonces aquí ya tienes que hospitalizar al paciente y le vas a dar hidratación también, pero una hidratación endovenosa, ¿ya? Con solución salina. Y si es un dengue grave, es un paciente que ya está yendo al shock, entonces tienes que derivarlo, si es que estás en un establecimiento de baja complejidad, hacia un hospital o un establecimiento de salud de mayor complejidad. Probablemente ese paciente, como está en shock, ya requiera una unidad, estar hospitalizado en UCI, por ejemplo, ¿no? Entonces es un paciente de dengue grave que ya puede estar en un shock, ¿no? Entonces, esos son los tres, o la clasificación según la gravedad del dengue, ¿no? Sin signos de alarma, una hidratación oral, ¿no? Y está contraindicado AINES y aspirina para todos. Mm. ¿Y qué le puedes dar, no? Si es que siente dolor, tiene fiebre, paracetamol sobre todo. Dengue con signos de alarma, le vas a dar hidratación endovenosa, y dengue grave ya requiere un manejo de mayor complejidad, ¿no? La prevención que vamos a hacer, básicamente usar repelente cada 3 horas, según lo que se recomienda. Eliminar los recipientes que junten agua. ¿Por qué? Porque los recipientes donde hay agua, vamos a ver que la Aedes aegypti ahí pone sus huevos y esto va a permitir pues, que se siga reproduciendo este mosquito. Y también reforzar la limpieza del hogar, ¿no? Sobre todo eso. Y el uso de mosquiteros también es bastante importante, sobre todo en las zonas que hay bastantes casos de dengue. ¿Alguna pregunta? De mi parte no. Entonces, bueno, ahora vamos a pasar a hablar Zika, ¿ya? Y bueno, esta parte de Zika también es bastante sencilla, es muy parecido a lo que es el dengue, ¿no? Porque ambos también van a ser virus, en este caso incluso pertenecen a la misma familia, ¿no? Pertenecen a la familia Flaviviridae y también es un arbovirus. Entonces, el Zika también es una enfermedad transmitida por vectores, que vendría a ser pues el Aedes aegypti también. El Aedes aegypti. Por respecto de la epidemiología, bueno, en este caso del Zika, hasta la semana epidemiológica, creo que esta era la 13 o 18 del 2024, no se habían encontrado casos. Ahora no he revisado, pero me imagino que debe haber uno que otro caso, ¿no? Porque si se dan cuenta, desde el 2020 sí se presentan casos. Entonces puede que este año también. ¿Ya? Eh, entonces, eso es con respecto al Zika, ¿no? Arbovirus, familia Flaviviridae, también es un vector transmitido por ese IPTI. Y a diferencia, pues, del dengue, no hay tanta evidencia de casos, ¿no? O sea, sí existen, pero no tanto, o no a esa magnitud como el dengue.
Aquí ya vienen algunas de las diferencias con el dengue, en este caso sobre el mecanismo de transmisión. El principal que ya habíamos mencionado es por la picadura del mosquito Aedes aegypti, pero el Zika también tiene otras formas de transmisión, como por ejemplo a través de una transfusión sanguínea, también mediante las relaciones sexuales y también una transmisión vertical, es decir, durante el embarazo. Y esto es importante tomar en cuenta porque si existe una infección de Zika durante el embarazo, el neonato o el producto puede nacer con una microcefalia. O sea, dentro de todas las alteraciones que puede producir, porque no solo es la microcefalia, esta vendría a ser la principal y es la que les diría que recuerden, ¿no? En un paciente que sí, en una embarazada, una de las infecciones transmitida por vectores que puede producir una afectación del feto vendría a ser pues el Zika, ¿no? Que puede producir microcefalia, ¿no? Es una diferencia que tenemos con dengue, que el dengue no producía una afectación del feto, porque no se daba la transmisión vertical. Y entonces tomen en cuenta esas diferencias con el dengue. Y bueno, con respecto a la fisiopatología es muy parecida, como hemos visto, ambos son arbovirus, ambos pertenecen a la misma familia. La unión y la adhesión viral también se va a dar por la proteína E a través del receptor que habíamos descrito. Se va a unir, va a haber una fusión de la membrana, dentro de la célula va a comenzar a haber una traducción, va a haber una replicación del genoma, ensamblaje, maduración y finalmente liberación. Lo mismo que habíamos visto en el dengue. Con respecto a la clínica, vamos a ver que el Zika en sí, pues no hay casos tan graves. Usualmente el 75% de los casos son asintomáticos y el resto suele ser eh, casos leves. ¿Ya? Acá no existen casos tan graves. ¿Cuál es el periodo de incubación? El periodo de incubación es de 3 a 12 días y dentro de las características clínicas que vamos a encontrar tenemos fiebre, artralgias, mialgias, cefalea, erupción cutánea, dolor abdominal, o sea, muy parecido a lo que es el dengue. Pero si tuviéramos que hacer, digamos, unos síntomas característicos o signos característicos, yo lo veo como una triada, aunque no es una triada como tal, sino que así lo recuerdo yo, es la siguiente, ¿no? ¿No? Entonces, algo característico del dengue que vamos a encontrar es uno, exantema, dos, que vendría a ser la hiperemia conjuntival, y tres, edema de articulaciones pequeñas, como por ejemplo articulaciones de la mano o del pie, ¿no? Principalmente. Entonces, esas son las tres, digamos, síntomas características que vamos a encontrar en Zika. Exantema, hiperemia conjuntival y edema de articulaciones. En el dengue, ¿cuál era el síntoma principal? Era fiebre y también artralgias. Y bueno, sangrado, dolor abdominal, dependiendo de los signos de alarma. Algo característico también del Zika es que no suele cursar con lo que es trombocitopenia. Trombocitopenia, tampoco hepatomegalia, tampoco leucopenia, hemorragia. Es- no, acá lo pongo grande. No suele cursar con trombocitopenia, no suele cursar con leucopenia, no suele cursar con hemorragia, a diferencia del dengue, que aquí en el dengue sí existe lo que es una plaquetopenia, sí existe hemorragia, sí existe alteración hidroelectrolítica, etcétera, ¿no? Mientras que en el Zika, como habíamos mencionado, pues más que todos son casos leves. Para el diagnóstico, más que todo lo que se utiliza es PCR en sangre y el diagnóstico serológico es difícil por la reacción cruzada con lo que es el dengue, ¿no? Por eso es que más que todo lo que se utiliza es el PCR. El PCR es útil en la primera semana, es decir, en la fase aguda, y también incluso el PCR se puede realizar en el líquido amniótico, ¿no? Si se sospecha de que existe una infección por Zika mediante una transmisión vertical.
Y bueno, como acá vemos, ¿no? El diagnóstico del PCR básicamente es por la detección molecular mediante el PCR que se puede utilizar durante los 5 primeros días, es decir, durante la primera semana. Entonces, cuando se sospecha de un paciente que tiene estas características, tiene fiebre, tiene artralgias, ¿no? Tiene exantema, hiperemia conjuntival, lo primero que tú vas a pensar no es en Zika, sino es en dengue, por la prevalencia que hemos visto, ¿no? Que los casos de dengue son mucho más frecuentes que los casos de Zika. Entonces, ante estas características, lo primero que vas a pensar es dengue. Entonces, le vas a hacer un PCR. Ya le vas a hacer un PCR para dengue. Si sale positivo, ya pues obviamente es dengue. Pero si sale negativo, ahí sí pasas a Zika recién. Ya, o sea, tu primera sospecha diagnóstica entre un paciente con artralgias, fiebre, exantema, hiperemia conjuntival, mialgias, debe ser dengue, siempre. Dengue, dengue, porque es lo más prevalente en nuestro país. Ya luego, si que te sale negativo dengue, ahí recién ya sospechas en segundo lugar como Zika. En segundo lugar ya sospechas de Zika. Si sale positivo, es Zika. Y si sale negativo, tu tercera sospecha, chikungunya. ¿Por qué? Porque los tres son entidades muy similares, ¿no? Entonces siempre tu primera sospecha debe ser dengue. Tu segunda sospecha debe ser Zika. Finalmente el tratamiento también es sintomático. En este caso, si bien no está contraindicado como tal los AINES y la aspirina, siempre se debe evitar, ¿no? Porque como hemos visto, como la sintomatología es muy parecida al dengue, entonces inicialmente tú puedes sospechar de dengue, porque les dije que eso es lo principal. Entonces, si tú sospechas de dengue, no le vas a dar AINES, no le vas a dar aspirina, ¿ya? Pero igual el tratamiento sigue siendo sintomático, porque es algo viral, no es que le vas a dar un antibiótico, ¿no? Sino es sintomático. Y la prevención igual, usar repelente, limpiar los contenedores de agua, poner mosquiteros, ¿no? En las ventanas, y también usar de repente ropa que cubra, ¿no? Los brazos, las piernas, etcétera. Entonces, básicamente esa es el resumen de Zika, ¿no? Muy parecido a lo que es el dengue, salvo algunas características, que las más resaltantes sería que el dengue se transmite por transmisión vertical y puede tener efectos sobre el feto, produciendo microcefalia. También otra característica es la clínica, ¿no? Que se puede está más asociado a lo que es hiperemia conjuntival, exantema y edema de articulaciones pequeñas. El diagnóstico con PCR, pero siempre sospechando primero con dengue y de ahí ya cuando se descarta el dengue, empezar en Zika. Tratamiento sintomático, también evitar lo que son los AINES y aspirina. Y la prevención, la que hemos descrito. ¿Alguna duda? No, Y bueno, finalmente vamos a hablar acerca de malaria. A diferencia de lo que hemos visto anteriormente, este ya no vendría a ser pues, un virus, no vendría a ser un parásito. Específicamente va a ser un protozoo intracelular. Este protozoo intracelular, vamos a ver que existen más de 100 géneros de Plasmodium, pero 4 de ellos son los que van a afectar al ser humano. Tenemos al Plasmodium falciparum, tenemos al Plasmodium vivax, al Plasmodium malariae y al Plasmodium ovale. Esos 4 géneros son los que van a afectar al ser humano. Dentro de la fisiopatología, perdón, dentro de la epidemiología, vamos a ver que en el 2024, hasta la semana epidemiológica número 10, se presentaron alrededor de 4.707 casos, siendo los casos más frecuentes del género del Plasmodium vivax, ¿no? Con 3.785 casos, y de Falciparum con 915 casos. Entonces, el Vivax es el más frecuente, y vamos a encontrar que es el que tiene mayor cantidad de casos, pero el Falciparum es el que está asociado a casos más
graves, ¿ya? A casos más severos. Entonces, eso es importante recordar. El falcipardo está asociado a casos más severos, pero el vivax es más frecuente en nuestro país. Con respecto al ciclo de vida, este también es una enfermedad transmitida por vectores, por vectores. En este caso va a ser transmitida por un mosquito también, pero este mosquito es el anófeles. Anófeles, ¿ya? Es un mosquito también que es hematófago. Pero la diferencia en el ciclo de vida es que este va a tener dos ciclos de vida. Bueno, va a completar su ciclo de vida de dos formas. O mejor dicho, va a necesitar, mejor dicho, su ciclo de vida, para completar su ciclo de vida va a necesitar dos hospederos. ¿Ya? Dos hospederos. Un hospedero intermediario, intermediario y un hospedero definitivo. Con respecto al hospedero intermediario, ¿quién va a ser? El ser humano. El humano. Y es en el humano donde se va a dar el ciclo asexual, o también denominado como fase esquizogónica. Mientras que en el huésped definitivo, que vendría a ser el mosquito, el anófeles, el mosquito, el anófeles, aquí va a producir el ciclo sexual, o también denominado como ciclo esporogónico, ¿ya? Entonces aquí tenemos esa diferencia. Este protozoo intracelular necesita de dos hospederos para completar su ciclo. El hospedero intermediario vendría a ser el humano, donde se va a producir el ciclo asexual, o también denominado como ciclo esquizogónico. Y el hospedero definitivo va a ser el anófeles, donde se va a desarrollar lo que es el ciclo sexual, o también denominado como ciclo o fase esporogónica. Y esto lo vamos a ver. Ya vamos a ver su ciclo de vida. Entonces tenemos en primer lugar una de las formas de este vector, de este parásito, que vendría a ser el esporozoito. El esporozoito vendría a ser la forma infectante del Plasmodium, infectante. ¿Y cómo va a ser transmitido? Va a ser transmitido a través de las glándulas salivales del anófeles cuando éste pique, ¿no? Cuando éste pica el ser humano. El anófeles ya vimos que es también un mosquito, el cual es un mosquito hematófago y que se va a alimentar sobre todo durante las noches, ¿no? Sobre todo el anófeles hembra es la que va a transmitir, pues, este parásito. Entonces, cuando se quiere alimentar el anófeles, va a transmitir al esporozoito o va a inocular al esporozoito, el cual es la forma infectante, ¿ya? Entonces, el esporozoito ingresa al organismo, llega al torrente circulatorio y se disemina hasta el hígado. En el hígado vamos a ver que comienza lo que es el ciclo preeritrocítico o también fase hepática, ¿no? Entonces, el esporozoito invade, infecta lo que son los hepatocitos y una vez que ingresa el hepatocito comienza a dividirse en una división asexual, pero da como forma a los merozoitos. O sea, de esporozoito pasa a merozoito dentro del hepatocito. Luego estos merozoitos comienzan a dividirse y van a formar un esquizonte, ¿ya? Un esquizonte tisular. Entonces, ingresa, cada uno de estos vendría a ser los merozoitos y en su totalidad, o sea, todos juntos van a ser el esquizonte tisular. ¿Ya? Entonces, eso es lo que vamos a ver. Luego el esquizonte tisular va a llegar a un punto en que va a ir madurando y se va a romper. Y cuando se rompe, va a comenzar a liberar a los merozoitos al torrente circulatorio, al torrente sanguíneo. Es aquí donde se da la fase hemática o fase eritrocítica. Luego, en la fase eritrocítica, los merozoitos comienzan a invadir los glóbulos rojos y dentro de los glóbulos rojos van a formarse en trofozoitos y estos trofozoitos igual van a comenzar a dividirse y van a formar un esquizonte también, pero en este caso es un esquizonte eritrocítico porque está en los eritrocitos. El otro era un esquizonte tisular porque se encontraba en el hígado. El esquizonte igual comienza a madurar y va a llegar a un punto donde se rompe
y va a liberar a los merozoitos de nuevo al torrente circulatorio. Estos merozoitos van a comenzar a invadir a los glóbulos rojos y se va a repetir el ciclo. ¿Ya? No obstante, va a haber un caso, por ejemplo, en el que el trofozoito va a comenzar a diferenciarse en gametocitos. Por ejemplo, un gametocito femenino que se denomina como macrogametocito, o un gametocito masculino que vendría a ser el microgametocito. Ya entonces tenemos macrogametocito, microgametocito. Luego viene por ejemplo, puede venir un anófeles sano, se va a alimentar de la sangre de esta persona infectada, y ¿qué es lo que va a absorber o qué es de lo que se va a alimentar? De los gametocitos. Entonces los gametocitos van a ingresar al anófeles, llegan a nivel de lo que es el estómago, y en el estómago se va a dar pues la fecundación, ¿no? Estos gametocitos y van a formar un cigoto. Este cigoto a su vez va a formar un oquineto móvil, el cual va a penetrar la mucosa de el epitelio, perdón, va a penetrar el epitelio columnar del estómago y se va a convertir a nivel del tejido conectivo en un ooquiste. Luego este ooquiste va a comenzar a madurar y finalmente va a dar lugar al esporozoito, que va a pasar a las glándulas salivales y finalmente se va a repetir todo el ciclo. Y es de esta forma como se va a dar el ciclo de vida del plasmodio. ¿Quedó claro o vuelvo a repetir? ¿Quedó claro, chicos? Sí, Listo. Entonces, es importante esto aquí para poder eh, tener un poco más para poder relacionarlo más con la clínica. Porque, por ejemplo, cuando el esquizonte comienza a liberar los merozoitos, es ahí donde se produce lo que es la fiebre. Y entonces, más que todo para poder tomarlo en cuenta y para poder recordar algunas cosas que seguramente habrán visto en parasitología. Ahora, otro punto bastante importante a mencionar es que, por ejemplo, el Plasmodium vivax y el Plasmodium oval también van a desarrollar una forma especial que se denomina como hipnozoitos. Hipnozoitos. Estos hipnozoitos van a encontrarse dentro de lo que son los hepatocitos y van a estar en una fase latente hasta que se pueda desarrollar lo que son los merozoitos. O sea, básicamente van a estar dormidos, por eso es que viene de hipno, como de hipnotizar, van a estar dormidos estos hipnozoitos hasta que llegue un punto en el que comience a activarse y puedan desarrollar los merozoitos y de esta manera continuar lo que es el ciclo. Pero eso solo es en el vivax y en el oval. Ya el falciparum y el malariae no tienen a los hipnozoitos. Finalmente, con respecto a la clínica, vamos a ver que el periodo de incubación es de 10 a 14 días, ¿no? Esto básicamente hace referencia a lo que es el ciclo preeritrocítico, es decir, en el hígado. Y aquí básicamente lo que va a haber es cefalea, mialgias, anorexia y vómito. ¿Ya? Entonces síntomas bastante inespecíficos, ¿no? Ya en el ataque agudo, después del periodo de incubación, es aquí cuando ya existe la fiebre. Como les decía, es porque se da la liberación de los merozoitos, es cuando se rompe el esquizonte y libera los merozoitos al sistema circulatorio, ¿no? Es ahí donde se comienza a dar lo que es la fiebre. Esta fiebre es características. ¿Por qué? Porque es una fiebre intermitente. Intermitente. Es decir, que puede ser una fiebre que se repita cada 24 horas, 48, 72 horas, que eso se le denomina como paroxismo. Y entonces, eso es algo característico de la malaria. Usualmente en los casos clínicos te ponen paciente, viene de una zona endémica de, de tanto, ¿no? Y te dicen presenta fiebre cada 48 horas. Entonces ya debes estar sospechando de malaria, ¿no? De paludismo. Ahora, dependiendo si es 48 o 72 horas, vamos a ver que existe diferentes formas de expresarse, ¿no? Por ejemplo, tenemos lo que es el Plasmodium vivax, que usualmente lo va a hacer en 48 horas, por eso es que se denomina como terciana benigna. ¿Por qué? Porque a diferencia de las otras especies, el vivax
produce eso, pero no es tan severo, no produce casos tan graves. Mientras que el falciparum produce una terciana maligna. ¿Por qué? Porque este falciparum está asociado a casos más graves. Y finalmente el Plasmodium malariae se le conoce como cuartana. ¿Por qué? Porque se produce cada 72 horas. Entonces, Vivax y Falciparum se produce cada 48 horas, por eso es que se denomina como terciana benigna o maligna. Y malariae se produce cada 72 horas, a lo que se denomina como cuartana. Entonces, es un resumen entre los primeros síntomas que tenemos: es cefalea, debilidad, fatiga, artralgias, mialgias, malestar abdominal, y luego se puede producir lo que son escalofríos, frío intenso, progresivo. Ya a las 6-8 horas se produce lo que es un periodo febril más de 38 con una sudoración profusa, y luego la temperatura baja. Luego a las 48 horas comienza a aumentar de nuevo, comienza a haber fiebre, en el caso de Vivax o Falciparum, ¿no? Y después de las 8 horas ya comienza un periodo sintomático. Y como les decía, el caso grave más que todo son en pacientes que uno, o el tratamiento se retarda, o porque los medicamentos que están utilizando son inefectivos. Específicamente, en el caso de malaria, por Plasmodium falciparum, ¿no? Como les decía, el falciparum es el que hace los casos más graves. ¿Y cuál es lo que se puede producir? Bueno, acidosis metabólica, se puede producir una anemia severa, ¿no? Porque habíamos visto que los parásitos van a infectar, pues, a los glóbulos rojos. También se puede producir hipoglicemia, falla renal aguda, edema agudo de pulmón, etcétera. Y cuando ya se presenta esto y no se trata, ya esto puede llegar a ser fatal, ¿no? Entonces, el diagnóstico va a ser con la clínica, sobre todo con los paroxismos. Eso es lo característico, lo más destacable de la clínica, los paroxismos, es decir, la presencia de fiebre intermitente cada 48, 72 horas, cada 24 horas, dependiendo. Y también tenemos que tener el antecedente epidemiológico, ¿no? Con respecto al laboratorio, perdón, antes de pasar al laboratorio, con respecto al antecedente epidemiológico, sobre todo vamos a ver que los departamentos donde se concentra la mayor cantidad de casos, tenemos a Loreto y también a Amazonas. ¿Ya? Entonces, si te traen el caso clínico te dice paciente procedente de Loreto, procedente de Amazonas, que presenta artralgia, cefalea, mialgias, escalofríos y presenta fiebre cada 72, cada 48 horas, ya puedes ir sospechando de malaria. ¿Y cómo lo vas a comprobar? Con una prueba con laboratorio, ¿no? Puede ser directo o indirecto. El directo básicamente es a través de lo que es el frotis, específicamente sobre la gota gruesa, o PCR, ¿no? Pero lo principal es la gota gruesa, porque este vendría a ser el gold estándar. Si le preguntan cuál es el gold estándar para malaria, es gota gruesa, no se olviden. Gold estándar. Ya el gold estándar vendría a ser la gota gruesa. Gota gruesa, no se olviden. Y en el caso de indirectos, pues se van a utilizar lo que son pruebas polirométricas. Pruebas colirométricas. ¿Ya? Pero lo más común es utilizar la gota gruesa, no se olviden de eso. Y bueno, finalmente para el tratamiento, vamos a ver que depende si es un caso no complicado o si es complicado. En este caso les traigo lo que son los casos no complicados, que es lo que más preguntan. Y vamos a ver vamos a ver que el tratamiento va a variar dependiendo si nos enfrentamos al género Vivax o nos enfrentamos al género Falciparum, ¿ya? Entonces vamos a tener ciertos medicamentos que van a ser, digamos, antipalúdicos. Tenemos lo que es la cloroquina, la primaquina, la mefloquina, dentro de los cuales la primaquina vendría a ser el único que va a ser un esquizonticida, sida, tisular, tisular. O sea, que este primaquina va a eliminar los esquizontes,
pero a nivel tisular, es decir, a nivel hepático. Mientras que la cloroquina y la mefloquina, eso también van a ser esquizonticidas, pero a nivel hemático o sanguíneo. Es ahí donde van a actuar. Entonces, si les preguntan cuál es el único esquizonticida que es tisular, la primaquina. ¿Ya? No obstante, hay que tener cuidado con la primaquina. ¿Por qué? Porque va a estar contraindicado durante el embarazo. Contraindicado durante el embarazo. ¿Por qué? Porque puede producir leucopenia y también anemia hemolítica. ¿Ya? Entonces, esa hay que tomar en cuenta. Entonces, ¿cuál es el tratamiento? Pues para Plasmodium vivax no complicada, el tratamiento es de 7 días, ¿no? 7 días, 7 días, 3 días con cloroquina y 7 días con primaquina. Y bueno, acá tenemos el número de días, cloroquina 3 días, primaquina 7 días. Y acá tenemos las dosis. Las dosis, les soy sincero, no creo que les pregunten, pero sí les pueden preguntar la cantidad de días. ¿Ya? Y finalmente, para el no complicada, por falciparum tenemos artesunato, mefloquina, primaquina. ¿Cuántos días? 3 días. 3 días le vas a dar artesunato, 2 días mefloquina y un día primaquina. Y esos son los fármacos que deben tomar en cuenta. También les pediría que puedan revisar lo que son el tratamiento en casos complicados, que a veces también suelen preguntar, pero en general las no complicados son los que más preguntan. Pero igual tomen en cuenta en los casos complicados para que no los sorprendan en ese caso. ¿Alguna duda hasta ahí, chicos?